Muy buenos días, un saludo muy cordial para toda la comunidad guaviarense, para la administración departamental que hoy nos acompaña, para los invitados acá de la asamblea, ustedes señores diputados, equipo de trabajo que hace posible que nosotros los diputados hagamos y cumplamos con nuestras funciones. Señora secretaria, por favor, hacemos llamado a lista. Buenos días, honorables diputados. Señora presidenta, voy a hacer el respectivo llamado a lista. Diputada Maide Liceda Acevedo Laguna. Buenos días para todos y cada uno de los presentes, por la oficina de planeación que se encuentran el día de hoy, para todo el departamento del Guaviare que siempre nos ve a través de la transmisión, presente. Diputado Edgar Mauricio Acosta Torres. Presente. Diputada María Janet Cárdenas Linares. Presente, señora secretaria. Diputado Carlos Iván Flores Ruiz. Presente, muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Diputado Alexander García Rodríguez. Un feliz día para todos y presentes, señora secretaria. Diputado Lucas Martín Vaca. Señora secretaria, muy buenos días para usted, un saludo especial para la mesa directiva, para cada una de las personas que se encuentran acá dentro del recinto de la asamblea presente, señora secretaria. Diputado Reinaldo Pulido Rangel. Buenos días, honorables diputados, buenos días a la comunidad que nos acompaña en el recinto de la asamblea, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, al equipo de trabajo de la asamblea departamental, a usted, doctora Yolía, buenos días, presente. Diputada Ofelia Quiteán Romero. Señora secretaria, buen día para los colegas, para el equipo de trabajo que siempre acompaña y facilita nuestra labor en el recinto. Un saludo y bienvenida al equipo de trabajo de planeación y demás personas que nos acompañan el día de hoy. Presente, señora secretaria. Diputado William Ramírez Villegas. Coleguitas, muy buenos días. Dar las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite de nuevo estar aquí. A Él pedirle que nos perdone nuestras agresiones, que nos dé la sabiduría para poder interpretar cada vez más. Presente, secretaria. Diputado Nicanor Valencia Vera. Agradeciendo a Dios Todopoderoso una vez más por permitirnos estar aquí cumpliendo con nuestra labor. De igual manera pedir por todas aquellas personas que pasan diferentes necesidades para que tienda su mano, les ayude a salir adelante. Saludar a todos los presentes, a los que nos acompañan en las diferentes redes sociales, desearles un día maravilloso. Presente, secretaria. Diputado Miguel Ángel Velosa Moya está designado para una reunión en la vereda El Progreso del municipio de Calamar, Guaviare. Señora presidenta, contestaron a lista 10 diputados de la Asamblea Departamental. Señora secretaria, verificando que ya hay quórum reglamentario, por favor, démosle lectura al orden del día. San José del Guaviare, 27 de marzo del 2026, orden del día. Primero, llamado a lista y constatación del quórum. Segundo, himno del departamento del Guaviare. Tercero, invocación a Dios. Cuarto, discusión y aprobación del acta anterior. Quinto, intervención del director del Departamento Administrativo de Planeación, doctor Brian Alexander Árvales Pérez, para la socialización de los avances del proceso de formulación de la política pública de desarrollo económico sostenible, con énfasis en bioeconomía del Departamento del Guaviare. Sexto, lectura y análisis de correspondencia. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, cierre. Firma María Janet Cárdenas Linares, presidenta. Sí, señora secretaria. Señores diputados, se pone a consideración el orden del día anteriormente leído. Los diputados que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, votar. Señora presidenta, está aprobado el orden del día por los diputados presentes. Señora secretaria, démosle desarrollo al orden del día. En el primer punto se verificó que hay quórum reglamentario. Segundo punto, himno del departamento del Guaviare.
Oh Guaviare, en tu seno me encuentro y hoy busco libertad para ti. Cantaremos juntos, honraremos siempre, Dios, patria, bandera e himno nacional. Viviremos juntos, marcharemos siempre, con fe y esperanza, paz y libertad. Tu llanura y tu selva se juntan, tu belleza la exalta un pincel. El maestro creó tu relieve y allí un indio ubicó a San José, capital de la esperanza, majestuosa hoy se ve, y yo altivo proclamo tu nombre, y por verte vivir moriré. Oh Guaviare, en tu seno nací, oh Guaviare, en tu seno me encuentro, y hoy busco libertad para ti. Cantaremos juntos, honraremos siempre, Dios, patria, bandera e himno nacional. Viviremos juntos, marcharemos siempre, con fe y esperanza, paz y libertad. Guayabero y Ariari formaron con sus aguas el río también, y en su costa Almeta encontramos con Bichada y Guainía a la vez. Apaporis siente celos del Iniri, Daibaupés, porque nacen dentro de tu pecho, también riegan tu hermoso vergel. Oh Guaviare, en tu seno nací, oh Guaviare, en tu seno me encuentro, y hoy busco libertad para ti. Tercero, invocación a Dios. Invito al diputado Lucas Martín Vaca que nos acompañe con la oración el día de hoy. Honorables diputados, nos ponemos en disposición para… Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que guarda nuestro departamento, que nos guíe por el mejor camino, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también, hoy que nuestro gobernador está de cumpleaños, desearles los mejores éxitos a él, a su familia, a su equipo de trabajo, para que siga trabajando en pro de este departamento del Guaviare. Te pedimos, Señor, también que bendiga a cada una de las familias, de nuestros colegas diputados, de nuestros amigos. Te pedimos, Señor, también por la salud de cada persona que hoy quizás tiene alguna enfermedad, algún dolor, Padre Celestial, que sea tú el que tomes el control de cada uno de ellos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también por la bendición de cada alcalde, de cada municipio de este hermoso departamento. Te pedimos, Señor, también que bendiga a Colombia, Padre Celestial. Sabemos que tenemos diferentes dificultades en cualquier parte del país, pero que tú es el único que puede sacar adelante, cambiar el pensamiento de cada persona, de cada familia, amado Dios. Amén. Señora secretaria, continuamos con el desarrollo del orden del día. Cuarto punto, discusión y aprobación del acta anterior, acta número 026 del día 26 de marzo del 2026, como se encuentra en medio magnetofónico de la Asamblea Departamental del Guaviare. Señores diputados, se pone a consideración el acta 026 del día 26 de marzo del 2026. Los diputados que estén de acuerdo con el acta anterior, por favor, votar. Señora Presidenta, está aprobada el acta anterior por los honorables diputados presentes. Quinto,
Intervención del director del Departamento Administrativo de Planeación, doctor Brian Alexander Álvarez Pérez. Señores diputados, nos encontramos en el punto 5 para la intervención del director del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del Guaviare, el doctor Alexander Álvarez Pérez. Veo que nuestro secretario no está, envió algún delegado. Pues señora secretaria, por favor, lee la delegación que le envió el secretario o la Secretaría de Planeación para poder delegar y continuar para que el secretario lo represente. Por favor, ¿le enviaron, señora secretaria? Esta mañana me llegó una resolución, pero creo que tienen que modificarla. No, yo le estoy preguntando, ¿llegó el oficio, se radicó, se hizo todo el proceso aquí en la Asamblea esta mañana? No, señora. No está el proceso como es. No sé, señores diputados, considero que el acta tenía que haber sido registrada el día de ayer, hoy hasta ahorita le enviaron a la secretaria y que tienen que hacerle algunas modificaciones. No, nadie. Señora secretaria, ¿el oficio es legal? No tengo oficio por parte de la Secretaría de Planeación. ¿Dónde está la resolución? Por favor, lea la resolución. Un momentico, diputado Lucas, que estamos acá. Diputado Carlos Iván Flores tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días para todos, para toda la comunidad de nuestro departamento. El día de ayer, pues el director de planeación estaba en sus funciones, muy seguramente pues no iba a llegar ayer, o ayer se despidió. Me imagino que la pregunta más sensata, presidenta, es preguntarle al ingeniero Óscar Ospina si él está designado como director de planeación encargado durante los días que dure la ausencia del señor titular de la cartera. Si es positiva esa respuesta de él, pues yo pienso que podría ir adelantándose mientras alleguen en físico el documento que nos permita a la Asamblea Departamental evidenciar que el ingeniero Óscar Ospina está está encargado de la cartera de planeación departamental. Pienso que es un trámite porque no estaría aquí si no es el encargado. Digo yo como para garantía y aprovechar el espacio de conocer ese importante proyecto que va a presentar la Gobernación del Guaviare. Es un formalismo que hay que sí, obviamente, corregir de pronto la situación de que llegue primero el documento aquí antes de que se presente la situación, pero digamos que en aras de avanzar como en una buena presentación que nos tienen preparados para hoy, pues una solución o alternativa puede ser esa. Solo si queda su consejo, presidenta. Gracias, señor diputado. Pues en aras de hacer cumplir el reglamento interno de la Asamblea Departamental a 2200, ayer estuve hablando con el secretario de Planeación, quien le manifesté desde las 10 de la mañana, y él me manifestó que iba a enviar al doctor Ospina. Yo le dije que claro, que sí, señor, pero que por favor nos hiciera enviar el oficio donde él le generaba el encargo y que él presentaba el informe. Pero bueno, en aras de que usted quiere generarle garantías acá a la administración departamental y a la comunidad guaviarense sobre este informe, pues por favor, señor secretario Ospina, su merced tiene el oficio ahí del encargo. Ah, listo. Entonces, ahora sí, señora secretaria, lea el encargo porque no nos lo enviaron. Por tal razón, no tenemos conocimiento de que usted estaba encargado. Es una falla frente de la administración departamental hacia la Asamblea Departamental, y yo creo que no estoy cometiendo ningún delito hacer mi trabajo como presidente. Bueno. Resolución número 384 del 2026, por medio de la cual se asigna unas funciones, la Secretaría Jurídica con funciones asignadas de gobernadora del Departamento del Guaviare mediante resolución número 365 de fecha 17 de marzo del 2026 en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 2255-23 del decreto número 1080
1083 del 2015, modificado por el decreto número 648 del 2017 y el decreto número 498 del 2020, considerando que mediante resolución número 379 de fecha 18 de marzo del 2026 se le concedió comisión de servicios a la ciudad de Villavicencio al servidor público Brian Alexander Álvarez Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1010-188-792, expedida en Fusagasugá, Cundinamarca, director del Departamento Administrativo de Planeación, código 020, grado 2, con el fin de asistir a una jornada de capacitación con el Departamento Nacional de Planeación y participar en una mesa técnica con la Agencia de Renovación del Territorio, orientada a aclarar el proceso de solicitud de certificados de concordancia de los proyectos presentados a la tercera convocatoria del OCAT Paz. El desplazamiento se realizará por vía terrestre durante los días 23 al 27 de marzo del 2026, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1083 del 2015, en su artículo 2255-52, se hace necesario asignar las funciones temporalmente mientras dure la asistencia del titular a servidor público de la planta de personal en la entidad que desempeña un cargo de la misma naturaleza, para que desempeñe las funciones de director del Departamento Administrativo de Planeación, código 020, grado 2. En consecuencia de lo anterior, resuelve, artículo primero, asignar funciones al servidor Óscar Eduardo Ospina Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía 14465139, expedida en Cali, secretario de Infraestructura Departamental, código 020, grado 2, para que desempeñe las funciones de director del Departamento Administrativo de Planeación, código 020, grado 02, durante los días 23 al 27 de marzo del 2026, sin prejuicio de las funciones que cumple como secretario de Infraestructura Departamental, código 020, grado 02. Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplese, dada en San José a los 19 días de marzo del 2026. Firma Irma Liliana Rodríguez Martínez, secretaria jurídica departamental, con funciones asignadas de gobernadora del departamento del Guaviare mediante resolución número 365 del 2026. Bueno, sí, señora, entonces continuamos en el quinto punto de intervención del director del Departamento Administrativo de Planeación, hoy en encargo el secretario de Planeación Departamental. Yo lo que hacía referencia y para todos es que el señor secretario Brian debía de habernos enviado una solicitud, un oficio donde diga que ha delegado al señor o secretario Óscar Ospina para rendir informe acá a la Asamblea Departamental. Eso siempre se hace y se radica en la oficina de la secretaria. Creo que digamos que siempre se hace eso y eso es por reglamento interno. Pues quería decir eso, que no genere que de pronto que es que la diputada Yané quiere que no se presente el informe ni nada de eso. Al contrario, es que también acá nosotros, la Asamblea Departamental, tenemos un proceso que cumplir también, o sea, no nos podemos saltar eso. Entonces, en aras de generar todas las garantías y que ya pues hay una resolución donde dice que está encargado de la Secretaría, pues entonces tiene la palabra el secretario Óscar Ospina. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días para todos, honorables diputados, la mesa directiva, un saludo muy cordial. Saludar a todo el equipo de la Dirección de Planeación que nos acompaña, a los encargados y los representantes de Swiss Contact que nos acompañan también, que ahorita seguramente nos van a acompañar aquí en el estrado aquí principal. Gracias, secretaria, por el apoyo para poder realizar esto. Pedimos de antemano, presidenta y mesa directiva, excusas por la, enredo, digámoslo así, de no haber enviado de manera oportuna la delegación o el encargo que tenía yo como director de planeación. Realmente fue un tema administrativo quizá allí en la dirección, pero bueno, gracias, presidenta, por permitirnos de igual manera estar aquí presentes y poder socializar este proyecto.
Honorables diputados, la Dirección de Planeación y la Gobernación del Departamento del Guaviare, como estaba planeado para el día de hoy, quiere socializar con ustedes la política pública de desarrollo económico sostenible con énfasis en bioeconomía. Es una política pública que ha venido siendo liderada por la Dirección de Planeación de nuestra gobernación a través de una alianza o un convenio que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año pasado, y hoy ya casi que finalizando, creo que la diputada estuvo, esa fue en el Consejo de Justicia Transicional, pero en el COTPOS también hicimos la socialización, que fue eso fue el día jueves, si no estoy mal, el martes, el día martes se hizo la socialización también en el COTPOS, Consejo Departamental de Política Social, y pues hoy nos corresponde como gobernación socializarla aquí ante la Duma departamental. Así que muchísimas gracias, presidenta, vuelvo y digo, por la oportunidad para que nuestra dirección esté aquí. Quiero darle la palabra a el profesional Ezequiel Barragán, que es quien va a liderar el ejercicio aquí para después que los amigos de Swiss Contact nos socialicen plenamente la política aquí ante la Duma departamental. Muchísimas gracias, presidenta, y quiero darle la palabra aquí al profesional Ezequiel Barragán. Gracias, ingeniero. Un saludo pues muy grande para toda la Asamblea Departamental, sus miembros. Siempre es un honor asistir a ese máximo foro de la democracia, que es la máxima expresión de la sociedad civil en los debates sobre la gestión pública. Mi nombre es Ezequiel Barragán, como dijo el ingeniero Oscar. Vengo coordinando todos los temas de competitividad, ciencia, tecnología, innovación y el tema de políticas públicas, y hemos tratado de hacer un ejercicio pues de crear una visión de largo plazo en torno a lo que debe ser el departamento en todos sus esquemas de trabajo y de planificación. Como todos ustedes saben, aquí recientemente, a partir de hace 2 o 3 años, se han venido aprobando documentos de política pública de todos los órdenes. Hemos venido trabajando unos documentos de política social con unos enfoques poblacionales. Hemos trabajado recientemente, en enero se aprobó la política pública de ciencia y tecnología. Ustedes han estado aprobando y asistiendo a todos los debates sobre los temas de ordenamiento del territorio. Hemos trabajado unos esquemas de planificación en torno a la competitividad. Tenemos con los ministerios el Plan Regional de Competitividad. Se ha creado una estructura gigantesca de comités, mesas, consejos, sobre los cuales se ha tratado de trabajar con ellos para articular todo el tema. Cada uno de los temas tiene como unos planes de acción, unos planes de trabajo. Y tenemos unos trabajos fuertes en materia de diagnósticos en tema de política ambiental. Tenemos una cantidad de documentos de planificación sobre el departamento que de una u otra manera siempre han tenido como unos esquemas de trabajo como desorganizados en torno a la sincronía que debe existir entre todos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2024, a través de una convocatoria que se hizo sobre temas de bioeconomía, el Departamento de Planeación le presentó una propuesta una problemática mejor sobre estos temas, que nosotros teníamos querían trabajar unos temas de bioeconomía, donde venían trabajando ellos en Putumayo, en el Caquetá, con Nariño especialmente, en Perú, en Ecuador, es decir, los temas de bioeconomía, y son temas que para nosotros son nuevos. Tan nuevos son que cuando uno ve las estadísticas recientes sobre el tema de bioeconomía y lo que quiere decir temas de investigación, sobre una investigación que esté indexada en revistas especializadas en temas de bioeconomía en el país, en Colombia, Brasil tiene más de 87, Perú tiene 30 y pico, y nosotros en ese tema estamos quedados. Y le propusimos al BID, con la problemática que les puse anteriormente, que hiciéramos como un trabajo de establecer un documento o un trabajo y una apropiación de las instituciones y de las organizaciones sociales en torno a una política que nos dirigiera al departamento a largo plazo en torno a un esquema de desarrollo económico sostenible. Y esa palabra sostenibilidad implica la inclusión social, el tema económico de desarrollo económico y el tema de
de competitividad en torno a esas cuestiones, amarrado todos esos temas con ordenamiento territorial, con todos los esquemas también de ciencia y tecnología, etcétera, sobre lo que estábamos trabajando en ese instante. Al BID le pareció muy interesante y hoy se les va a presentar a ustedes el resultado de ese trabajo por parte de Swiss Contact, que es una organización fundacional de origen suizo, que pues optó por la convocatoria que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para adelantar este trabajo, que es la primera política pública de desarrollo económico sostenible en el país, y que según ellos va a ser como un ejemplo del derrotero que debe tener no solamente la Amazonía colombiana, sino todo el país en términos de desarrollo de la bioeconomía. Teniendo en cuenta unas cosas, que cuando la bioeconomía se vuelve trascendental, pues en torno a lo que fue la misión de sabios que organizó el gobierno del presidente Duque, pues uno de los temas fundamentales fue los expertos, a nivel internacional, nacional, dijeron que el derrotero esencial del desarrollo económico del país era en torno a la bioeconomía. Establecieron una ruta de trabajo, se sacó posteriormente en torno a esas consideraciones la misión de bioeconomía como una línea de política, y el BID le pareció magnífico armar todo ese esquema, y lo que vamos a presentar por parte de Swiss Contact es ese trabajo como resultado que se está efectuando hoy. Como dijo el ingeniero, hemos visitado y establecido contactos con todas las instancias de decisión y de participación que tiene la gobernación del Guaviare y que lidera en materia social, en materia económica, en materia de política de desarrollo ambiental, tratando de armar todo el rompecabezas. Entonces el BID, nosotros también, y yo quisiera que ustedes también se apropiaran de este tema, porque va a ser el derrotero para los próximos planes de desarrollo, y es un documento, y es un trabajo más que un documento, es un sentido de pertenencia de los cuales estamos como tratando de dejar muy fuertemente arraigado en la cabeza y en el querer ser del departamento del Guaviare en los próximos años. Entonces, llamo al doctor Pablo, que es el jefe de todo el equipo de consultoría, que nos va a dar aquí los resultados. Muchas gracias. Doctor Pablo tiene la palabra. Bien, muy buenos días, estimada presidenta, miembros de la mesa directiva, estimados vicepresidentes, estimados diputados y diputadas. Debo hacer una confesión antes de arrancar y que esto lo puedan ver todos. Sí, yo creo que es bueno que se puedan mover para que puedan ver ahí unos datos que tengo para mostrarles. Y es que siempre es muy grato estar en estos espacios. Yo tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en asuntos de control político y de ley de bancadas, y siempre estar en las asambleas y en los consejos. Pues yo realmente me siento muy cómodo, pero lo que quiero, además de contarles eso, es felicitar ese trabajo, digamos, el trabajo que ustedes hacen en las corporaciones. Es un trabajo muy complejo, muy difícil, y atándolo un poco al tema que vamos a hablar hoy, fíjese el momento en el que llega la discusión de bioeconomía en este momento a través de la política pública. Y quiero empezar un poco diciéndolo, y ahí de manera informal lo hablábamos con uno de los diputados, es la importancia y la relevancia que este documento, y no este documento, el tema tiene para el departamento. Ustedes
nosotros quisiéramos dejar el mensaje que este sea un tema no solamente fundamental para los próximos escenarios de planeación que ustedes tienen, sino que además se convierta en un punto de la agenda de discusión permanente. Estamos en un momento político, lo sabemos, pero nuevamente después del periodo de elecciones presidenciales, pues se van a venir las elecciones territoriales. Y ahí, qué importante que estos temas hagan parte de la agenda. Nosotros hemos, y ha sido una solicitud específica con nuestros socios de la gobernación, que esta política pública tenga una vigencia de al menos 10 años. Entonces, fíjense la importancia que la política pública pueda permear planes de desarrollo departamentales, municipales, el famoso tema de la territorialización de este tipo de políticas. Ustedes no son un departamento con una gran cantidad de municipios, y eso genera también una discusión importante, porque nosotros hemos pensado la bioeconomía para el departamento, pero falta el trabajo de cómo se territorializa la bioeconomía en el departamento. ¿Qué diferencias hay entre la bioeconomía que pueda tener allá los habitantes y la ciudadanía de acá, de Calamar, o la que tienen un poco más lejos? Nosotros hemos estado en diferentes espacios de discusión, y créanme que cada espacio es distinto. En cada espacio con sector privado, ahorita voy a contar, cada espacio es distinto. Y hay una vocación distinta, y eso para el arranque quisiera dejarlo muy aquí presente, la importancia de la vocación que requiere el departamento para que esto realmente sea una política pública que los identifique a ustedes y les ponga un sello específico, no solamente en términos de planeación, sino en términos también de posicionamiento de una agenda, como les decía. Estos son los temas que voy a hablar hoy. Les voy a comentar un poquito cuál ha sido el alcance de la consultoría que estamos desarrollando. Les voy a comentar un poco quiénes somos nosotros y cuál es la lógica de nuestro trabajo. El enfoque metodológico muy importante que hemos desarrollado para este proceso. Hay un marco conceptual y un marco estratégico, desde luego, para la realización del documento. Hay un componente programático que para mí ese componente programático es fundamental, porque esa es la parte territorial de la discusión que les decía ahora. Ahí es donde están específicamente, dónde están los planes, dónde están las orientaciones prácticas, dónde está el ejercicio práctico. Acuérdense que una política pública lo que busca es que en el corto plazo se puedan relacionar planes, proyectos, recursos. Entonces estamos pensando en términos generales de cómo esto se va a configurar hacia adelante. Y al final les voy a mencionar algo que es parte fundamental de la política, y es la gobernanza de la política. Porque no solamente están los componentes técnicos, nos hemos pensado quién va a liderar la política, cómo vamos a discutir la política en el territorio, cuáles van a ser esos actores que van a liderar la discusión sobre el desarrollo productivo, y eso también hace parte de la presentación. Este es el alcance un poco. Nosotros, como decía ahora el doc Ezequiel, esto es un proyecto que ha sido financiado por el BID, es un proyecto de 9 meses, les estoy hablando de la concepción de la política pública. 9 meses de trabajo, arrancamos en agosto, terminamos ahora en abril. La fase de diseño de la política pública ha empezado desde la fase de diagnóstico, y terminamos con el documento que ustedes lo van a tener pronto, y un anteproyecto de ordenanza que lo estamos trabajando con el equipo de la gobernación para que llegue aquí a discusión a la asamblea. Pero fíjense que la política pública tiene 3 elementos que me gustaría que de una vez empezáramos a dejarlos sobre la mesa de discusión. Uno es el aprovechamiento del potencial de la bioeconomía, y nosotros hemos encontrado un potencial de bioeconomía en el departamento vasto. Aquí hay unas posibilidades enormes de trabajo, pero están
muy atrás aún en la organización y en el aprovechamiento de ese proceso. Por eso la política pública, a comparación de lo que pasa en otros departamentos, la política pública tiene que buscar detonar esos procesos. Hay otros departamentos que pueden estar más avanzados. Nosotros, de hecho, tenemos otros proyectos, mucho más proyectos productivos en departamentos acá cercanos a ustedes, pero arrancan con la fase productiva y con los empresarios y no tienen el documento estratégico de política. Aquí un poco hay un cambio de mirada. Entonces hay que ver, yo diría que la lógica es hacerlo de la manera en la que lo estamos haciendo, porque de alguna forma la política nos permite organizar los sectores y ya voy a entrar un poquito en ese detalle. Entonces está el aprovechamiento potencial de la bioeconomía, está la conservación del capital natural. Ese es el capital que ustedes tienen, el capital natural, sobre el cual toca aprovecharlo adecuadamente. Y 3, la inclusión social. Desde luego no nos hemos olvidado de la gente, eso hace parte del proceso de implementación y desarrollo de la política. Y ya les vamos a comentar un poco cómo han estado estas discusiones específicas con la gente. Quiero comentarles un poco quiénes somos nosotros. Como mencionaba, tenemos la financiación del BID, nuestra contraparte ha sido la gobernación y todo el equipo de planeación. Con ellos permanentemente hemos estado en discusiones frente al desarrollo mismo del proceso de diseño, pero digamos nosotros como implementadores del diseño de la política somos una fundación suiza de origen independiente, sin fines de lucro, tenemos más de 60 años en el mundo, son como 40 oficinas en todo el globo. Nuestra oficina en Colombia tiene más de 15 años de trabajo, tenemos unos 12 o 13 proyectos y esos proyectos están específicamente relacionados con cadenas de valor. Nosotros trabajamos con cafés especiales, cacaos finos y de aroma, construcción sostenible, turismo de naturaleza. En torno a esos 4 temas hemos desarrollado política pública con diferentes ministerios y hemos ayudado a generar procesos de internacionalización en términos comerciales de esas cadenas, desde luego con el gobierno suizo, porque tenemos una parte de financiación del gobierno suizo, pero también tenemos una parte de financiación, más que todo, del sector privado suizo interesado en inversiones en países como nosotros, pero también tenemos oficina en Perú, en Centroamérica, en Bolivia. Y eso más o menos han sido los temas que nosotros trabajamos. Estos son las 4 bases de trabajo que nosotros desarrollamos en todos los proyectos que hacemos. Y está absolutamente relacionado con lo que significa la política pública. Nosotros siempre que desarrollamos, y arriba está nuestra misión, que es desarrollar e impulsar el potencial de la iniciativa privada para fomentar el desarrollo sostenible, siempre trabajamos comprendiendo dinámicas territoriales productivas y aquí hemos encontrado en los temas de análisis experto una gran cantidad de información. Yo no me canso de mencionar el trabajo importantísimo que hace el SINCHI, que hacen las universidades locales, que se han hecho en los espacios de planeación. Hay una gran cantidad de información. Nosotros cuando llegamos al proceso de diagnóstico nos encontramos con una gran cantidad de información, unos avances importantísimos en este proceso y nos cuestionamos un poco también y entendimos un poco lo que nos decía Ezequiel, era que era momento de organizar un poco el sector, porque hay un montón de iniciativas, hay un montón de investigaciones, un montón de procesos, pero esto tiene que tratar de organizar el proceso. Es un momento como muy adecuado, como de madurez institucional que permite que llegue este tipo de políticas, y eso es un elemento que ustedes tienen y que un poco en los departamentos donde trabajamos les confieso que no lo hay, y eso es algo con lo cual se puede trabajar inmediatamente. Segundo, la conexión con la gobernanza. Cuando uno llega y hace este tipo de trabajos y no encuentra unas instancias como la que existen hoy, mesas de trabajo de diferentes temas de los frutos de la bioeconomía, temas relacionados con la competitividad. Yo les decía ahora, hay una cierta madurez importantísima. Por eso ustedes van a ver que la gobernanza la basamos en un espacio que ya existe,
que es la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del departamento. Es decir, aquí no estamos creando nada distinto. Estamos basados en lo que ya existe y en el enorme avance que hay en este momento en el departamento. 3, habilidades de formación técnica. Ahí toca trabajar un montón porque la bioeconomía necesita personas que la impulsen y necesita desde luego que SENA, etcétera, se desarrollen espacios de formación específica para que y ya lo vamos a ver un poco, los proyectos que ojalá lleguen a venir tengan la capacidad y el personal adecuado para poderlo sacar. Que no se nos convierta en un inconveniente que no se cuente con el personal idóneo y con las personas capacitadas para poder trabajar de alguna forma en esos sectores que hemos identificado como prioritarios. Y cuarto, el conocimiento y la capitalización del conocimiento. Poco les mencionaba la importancia de lo que hemos encontrado, pero acá nosotros lo que hemos venido trabajando es que la política pública aproveche el capital de conocimiento que tiene y permanentemente evalúe periódicamente los avances. No va a ser una política pública que no va a evaluarse a sí misma. Nosotros, de hecho, lo hemos dividido en fases. Las 3 fases de implementación durante los 10 años y un componente muy fuerte de monitoreo y evaluación, que ese es el elemento importantísimo que ustedes deberían considerar aquí para hacerle seguimiento a la implementación de la política aquí en la corporación. Este es nuestro enfoque metodológico a muy grandes rasgos. Nosotros arrancamos con un diagnóstico territorial basado básicamente en las organizaciones del sector privado, las organizaciones de la institucionalidad local, en la academia, en los diferentes municipios. Luego pasamos a la formulación, luego de la planeación participativa pasamos a la formulación de la política. En este momento estamos en la fase precisa de formulación de la política, estamos finalizando la formulación y estamos en el proceso de validación final. Hicimos 2 ejercicios territoriales, uno en noviembre, en donde estábamos levantando información para el diagnóstico, y otro que estamos ahora finalizando, digamos, en esta semana y las semanas anteriores, que era la discusión y socialización de la estructura de la política pública, que ya se las voy a mencionar con los 4 ejes de la política pública que hoy tiene. Esto simplemente es contarles el marco conceptual que tiene la política pública. Básicamente aquí ustedes ven que está basado en 5 elementos fundamentales. En la mitad está la definición de bioeconomía tomada un poco de MinCiencias, porque en el marco normativo que hemos organizado, obviamente hay que atender un nivel nacional para que pueda llegar al territorial y ustedes también puedan hacer la territorialización a los diferentes municipios. Entonces, esto es una definición muy general, pero básicamente hay como 2 elementos que yo quisiera relacionar. El primero está como en la parte inicial: producción, utilización, conservación y regeneración de recursos, pero incluyendo los temas de innovación y de conocimiento. Yo ahí que más que la información, yo le daría como el énfasis a la innovación y a la gestión del conocimiento que ustedes tienen. ¿Para qué? Para proporcionar productos, procesos y servicios en sectores económicos y avanzar en una economía sostenible. El tema de economía sostenible, por eso se llama Política Pública de Desarrollo Económico Sostenible con énfasis en bioeconomía, es la relación que existe entre la bioeconomía y la fase sostenible de la economía. Acuérdense un poco cómo vamos a empezar a hablar no solamente de desarrollo económico general, sino de desarrollo económico sostenible, porque está fundamentado en la bioeconomía y está fundamentado en la capacidad que tiene esa bioeconomía de darnos desde luego, pues al final, bienes y servicios que le puedan un poco generar mayor productividad al departamento. Esta es un poco la discusión. Digamos, nosotros hemos querido simplificar bastante esa discusión también para que las comunidades lo entiendan. Es la forma en donde estamos basando el desarrollo económico. Elementos importantes que hemos considerado en la concepción de la política: productos de la biotecnología, que ustedes lo ven y ya permanentemente empieza a suceder con temas incluso cosméticos, con los temas de los usos de los productos del bosque, el
el aprovechamiento sostenible de esa biodiversidad como activo estratégico, ese es el elemento que ustedes tienen para trabajar. La bioinnovación y el conocimiento científico con unos saberes locales que tienen en las instancias de investigación muy interesantes. Si ustedes no se imaginan la calidad de las discusiones que hemos tenido con el sector de investigación del departamento. Aquí hay una capacidad importantísima para trabajar innovación, formación del talento humano. Nosotros hemos querido insistir que el talento humano es fundamental para sacar la bioeconomía adelante. Es decir, esta política pública tiene que descansar en elementos muy importantes de formación, y esta política pública, acuérdense que está relacionada con las demás políticas públicas que existen en el departamento. Esta no puede estar aislada, está relacionada con salud, está relacionada con empleo, está relacionada con educación. Aquí es donde ustedes ven un poco el ensamble, cómo se ensamblan de alguna forma las diferentes políticas públicas que existen en el departamento. Esta no es una más, esta tiene que ensamblarse en las demás que ya están en proceso. Y pues un marco institucional, normativo y financiero, y ahorita en lo financiero voy a hacer algunos comentarios porque desde luego lo financiero nos genera siempre preocupaciones, ¿no? Que dónde están los recursos para echar adelante la política, cómo la vamos a financiar. Pero además de la discusión de dónde están los recursos, por lo menos los recursos públicos, también hemos querido traer un elemento muy importante de financiación alternativa, y es cómo buscamos recursos que puedan financiar la política de diferentes sectores: capital de inversión, capital, los que se pueden llamar básicamente filantropía estratégica. Eso existe y es posible hacerlo, pero necesitan un marco como este para poder atraerlo. Entonces, muy importante, por ejemplo, y lo hemos hablado también con el área de cooperación, cómo anudamos y relacionamos la cooperación para que nos pueda ayudar a financiar elementos de la política. Si no se relacionan las acciones de la cooperación con esto, desde luego quedan pues perdidas y quedan desarticuladas. Y eso es un trabajo que la gobernación ha venido haciendo y que lo saludamos porque es una manera muy adecuada y muy lógica, desde luego, para traer recursos en un espacio muy complicado con lo que le tenemos ahora con los recursos. Ustedes saben que la cooperación cada vez está más difícil y la consecución de recursos no es tan fácil para este tipo de temas, pero es posible hacerlo. Visión. Aquí nosotros hemos empezado a discutir con las diferentes instancias con las que hemos reunido es cómo nos pensamos esta política pública a 10 años. Y les voy a mostrar el resultado de todo el proceso de participativo que hemos generado. Solamente acá mencionarles un poco que esta importancia de la visión refleja la urgencia, ya cuando la van a leer ahora, de un cambio estructural basado en la conservación, en la innovación productiva, en el conocimiento. Y les digo esto porque miren el resultado de la visión. Tómense un momento para leerla, porque aquí hay unas cosas supremamente interesantes que nos permite pensar que es una visión muy específica y un entendimiento muy específico de lo que nos mencionan las comunidades que quieren estar o quieren entender que sea la bioeconomía del 2036. Solamente los elementos que están aquí sombreados. Territorio amazónico de sociobioeconomía, nos dicen. Conservación de ecosistemas estratégicos, posicionamiento de bioproductos y servicios de naturaleza, procesos productivos participativos que integren economía campesina, comunidades afrodescendientes, indígenas, mujeres rurales y otro tipo de actores, sector público privado de comunidades, la garantía de la inclusión social, que incluso también la vemos ahí en la parte media de la visión, y al final, prosperidad económica sostenible y bienestar integral de las comunidades. Como les digo, esto ha sido un proceso de meses de entender qué es lo que la gente no solamente entiende, sino quisiera ver que en 10 años sea esta política, y lo pusimos a 2036. No sé si ahí un poco
les genere alguna duda ahora alguno de esos temas, pero realmente es una visión bastante completa. En cuanto a los enfoques de la política, y ya entrando un poco a cómo está estructurada la política pública como tal, nosotros hemos asociado 3 elementos en la misma construcción de la política. Uno, los actores territoriales, o sea, el mapeo general de actores que hicimos es amplio, están todos, digamos, las funciones, los roles de todos los actores institucionales y cuál va a ser su contribución en la implementación de la política, la visión del territorio que las mostraba ahora y el contexto territorial, porque el contexto territorial es la manera en la que podemos entender cuál es el momento del territorio y qué ajustes podemos hacer allí para determinar el enfoque. Entonces nosotros arrancamos por la teoría de cambio, y la teoría de cambio simplemente pues es una metodología que nos permite de alguna forma tener una perspectiva de largo plazo, pero también relacionarla con la política, y está relacionada. La teoría de cambio está relacionada con los ejes de la política. Ya voy a mostrarles los ejes de la política. Entonces la teoría de cambio nos dice que hay 4 ejes específicos que debería tener la política, y se los he mencionado ahora. Los temas de ordenamiento territorial y ambiental, la parte social, la parte productiva y la parte de gobernanza. Esos son los 4 pilares sobre los cuales descansa la política pública. Todo eso tiene que estar, desde luego, con una participación multiactor, y como les decía, nos hemos sentado con la academia, con las comunidades, con el sector público, privado, con la cooperación internacional, y esto está basado en un concepto que hemos venido hablando con los colegas de la gobernación, que lo tenemos que dejar permanentemente en la discusión, y es el enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, aquí este enfoque de desarrollo sostenible nos permite desarrollar y diseñar esta política con intervención social, económica, ambiental, para una perspectiva de 10 años. Recuerden que esta política está pensada para 10 años. Esta es la arquitectura programática. Esta es la foto, para no meterme en los detalles que ustedes van a discutir después en la política. Esta es la foto de lo que tiene por dentro de la política, que debería hacer seguimiento en la asamblea y que debería discutirse en los territorios, porque tenemos los 4 ejes que les mencionaba: ordenamiento territorial y la parte ambiental, la gente; 2, en la inclusión social; 3, la parte productiva; 4, la gobernanza, con quién la voy a implementar. Hay 20 líneas de acción en esos 4 ejes, 20 programas propuestos que hemos dejado en la estructuración de la política, y ahí, imagínense, solamente los priorizados, 254 potenciales proyectos priorizados. Es decir, hay una sábana muy interesante de alternativas para poder identificar qué es lo que esperamos que sea la política. Esta radiografía un poco de la política es no solamente lo que les mencionaba ahora de la misma territorialización, sino en la manera en la que la ciudadanía entiende. Porque buena parte de la discusión que hemos dado en los escenarios es, bueno, ¿y cuándo llegan los proyectos? ¿No? Esto es lo que siempre nos piden en los espacios. Entonces, hemos dicho, claro, estamos en el momento de la política, del diseño, pero tenemos que hacer la relación entre el diseño de la política y la conexión con esos proyectos. Eventualmente va a llegar, eso no va a llegar ya, pero tiene que llegar porque los proyectos deben tener esa sombrilla que genera la política. Entonces es como organizar el sector, ¿sí me explico? Es como organizar ese tipo la cantidad de proyectos que van a salir, es organizarlos en la sombrilla de la bioeconomía. Eso en términos prácticos es lo que nosotros quisiéramos que pudiera desarrollarse la política hacia adelante. Esto simplemente es una foto de cuáles son los 4 temas con esos, digamos, subproductos productos específicos de cada eje, pero se los voy a mostrar un poquito más por cada uno de los ejes. Fíjense el eje de ordenamiento territorial. Entonces este eje de ordenamiento territorial, por ejemplo, aquí al lado izquierdo que ustedes están viendo, está ordenamiento territorial y planificación basada en ciencia. ¿Y ahí qué hay?
actualización de instrumentos, enfoque diferencial y planificación basada en ciencia. Ahí deben salir proyectos relacionados con esos temas. Otro, capital natural de la biodiversidad. No, déjenme con el último que está en la derecha abajo, que lo hablábamos de hecho ayer con los empresarios de aquí de San José. Incentivos ambientales y financiación climática. ¿Y qué tipo de acciones deberían salir de ahí? Economía del clima, un tema importantísimo, incentivos tributarios, para que podamos detonar esa capacidad empresarial. Si esos emprendimientos no tienen esos incentivos, les va a quedar muy duro. Hay que pensarse y hay que innovar en esos espacios. Y pagos por servicios ambientales, por ejemplo. Y hay una gran cantidad de alternativas de los cuales se puede echar mano. Pero hay, como siempre, el tema financiero. Estimados y estimadas diputados y diputadas, esto es un tema central de la política y hay que pensárselo muy bien. ¿Cómo atraemos la inversión? ¿Cómo le facilitamos un poco el escenario productivo a esas iniciativas que ya existen y además que hay muy interesantes? Por ejemplo, el eje 2, el de diálogo social. Por allá arriba tienen el fortalecimiento del capital humano. Yo les mencionaba que necesitamos formación técnica y tecnológica, como por ejemplo las instancias de educación, por ejemplo SENA, nos genera unos espacios de formación adecuados y una formación específica para que la gente que requiere los empresarios de la economía los puedan tener, para que no se vayan, para que puedan retener a los jóvenes en el departamento. Cualquier otro, inclusión, por ejemplo, económica y tecnológica, cadenas bioeconómicas, emprendimiento rural y conectividad digital. Y es porque si no generamos esas cadenas fuertes, no vamos a generar la economía de escala que la política requiere. Esto simplemente es, lo quisimos traer para que ustedes vean cómo les va a llegar en el documento de discusión que ustedes van a revisar. Entonces, esta es en la arquitectura programática, por ejemplo, en el eje 2, ese es la descripción de ese plan, habilitador humano, inclusión social, diálogo de saberes y capacidad de vida, luego está el programa, luego está el objetivo del programa y más abajo está el alcance del programa. Nosotros hemos querido pues traer esto desde luego para las sesiones de discusión, pues no lo voy a hacer aquí, pero es para que ustedes vean cómo está presentada por dentro de la política y al final están los proyectos. Entonces, por ejemplo, en un tema como el que estábamos viendo ahora acá, que es salud, nutrición y seguridad alimentaria territorial, por ejemplo, el tipo de proyectos o proyectos sugeridos, por ejemplo, este tiene mucho que ver con salud y hablábamos, por ejemplo, en los diferentes espacios, pero ¿qué tiene que ver la salud con la bioeconomía? Pues que necesitamos, desde luego, que la política pública de salud nos genere la adecuada cobertura para que las personas puedan desarrollar las funciones que necesita la bioeconomía para que se puedan encadenar esos procesos y para que se pueda detonar el proceso. Entonces, esto simplemente es cómo estamos relacionando las demás políticas públicas a la economía. La bioeconomía no puede estar alejada de las demás políticas públicas, la tenemos que anudar al proceso de planeación, pero también a las políticas públicas más importantes del departamento. Y yo les he mencionado, con educación, ¿qué necesitamos que las personas tengan en grado de formación para asegurar que los asuntos de bioeconomía se desarrollen? ¿Qué necesitamos en la población para que pueda trabajar en estos temas? ¿Qué necesitamos en la población para que puedan generar los elementos productivos que requieren? Y lo hablamos ahora, incentivos tributarios, por ejemplo, financiación, etc. Vamos a saltar esto acá. Y para cerrar, yo les mencionaba que no tendría mucha lógica estructurar una política si no se basa en un esquema de gobernanza, y es cómo la vamos a implementar y con quién. Y les mencionaba que nosotros hemos pensado que generarse otro espacio, otra articulación es demasiado pesado. Hay que aprovechar y hay que sacar mano de lo que se tiene, pero hacerlo sobre estos enfoques y sobre estos principios clave. Y es lo que hemos encontrado en la Comisión Regional de Competitividad. Entonces, por ejemplo, en el enfoque conceptual están
el Estado local, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Y los principios clave que necesitamos que tenga esa instancia: gobernanza multinivel, coordinación intersectorial, participación territorial, transparencia de eficiencia y un seguimiento de una rendición de cuentas. Y por eso ustedes ven aquí que ahí en la Comisión Regional de Competitividad e Innovación hemos un poco pensado la manera en la que se pueda desarrollar esta política a través de un nivel estratégico, y la comisión tiene un comité directivo y una secretaría técnica, y un nivel operativo, y ahí hay unos ejes sobre los cuales ya se está trabajando, y lo que estamos proponiendo es que se incluya un nuevo eje dentro de la comisión que asuma los temas de seguimiento, monitoreo y evaluación y la articulación entre esta política y el territorio, pero basado en una instancia que ya hoy funciona. Y esto es más o menos cómo se ve la comisión. Está arriba el comité directivo con su secretaría técnica, el sistema de monitoreo y evaluación, y al lado izquierdo están las mesas técnicas: ordenamiento territorial, inclusión social, transformación productiva, y el último, que no me cansaré de decir que eso es absolutamente fundamental: financiación o inversión sostenible. Y estas son las fases, y con esto cierro. Nosotros, para una política de 10 años, pues ahí como dice el dicho, ¿cómo uno se come una ballena? A mordiscos, pues toca comérsela a mordiscos. Entonces toca por pedazos. En una fase 1, creo que son 3 años la primera fase 1, está la alineación estratégica y la puesta en marcha. La fase 2 debería ser el mediano plazo, 4, 5 y 6, año 4, 5 y 6, no recuerdo si es hasta el 7. En los siguientes 3 o 4 años está la fase 2. Pero fíjense los elementos que deberían incluirse y deberían abordarse de manera estratégica durante el primer año, durante los primeros 3 años, o en la fase de corto plazo. Y es la formalización del esquema de gobernanza, que es un poco lo que, digamos, es la cuota inicial de lo que estamos haciendo. La alineación con planes territoriales. Ustedes, diputados y los que han sido alcaldes, ¿cómo no alineamos esto con los planes de ordenamiento territorial y con las diferentes instancias de planeación? Toca hacerlo. Y esto trasciende estos gobiernos. Esto es a 10 años. Entonces, y además es un momento muy importante, porque ahorita el otro año, ¿no? Volvemos otra vez a la discusión política, otra vez nuevamente, y luego más adelante en el siguiente año planes de ordenamiento, planes de desarrollo, y aquí es donde toca anudar eso. O sea que es un momento muy adecuado, es un momento incluso hasta estratégico. No, o sea, casó muy bien, digamos. Es un momento muy adecuado. Definición de roles y toma de decisiones, la implementación de los instrumentos financieros. Esto sin recursos no es posible. Y esta política un poco se puede basar en todos los instrumentos de planeación, se los he mencionado, que ya existen, pero hay que buscarle más. Y hay que pensarse eso, cómo se puede hacer. Priorización de las apuestas estratégicas, diseño del sistema de monitoreo y evaluación, la identificación de fuentes de financiamiento, pero fíjense que en el año 2 allá dejamos otros temas. Estructuración de proyectos por cadenas de valor. Esto debería estar casi que en la fase final de la fase 1, porque es la manera en la que estamos relacionando todo lo que les menciono con los proyectos. Y la gente quiere sus proyectos. Cuando llegan a los espacios que hemos dicho, bueno, ¿y dónde están los proyectos? Pues claro, obvio. Y eso es parte, y además está muy interesante que lo hagan. Pero entonces también se han ido con la idea de, acuérdense que esto, lo que nos genera la sombrilla, ya va a llegar ese momento, pero desde luego que, digamos, como les decía, el momento es adecuado, pero yo también vi mucha madurez, por ejemplo, en los consejeros territoriales de planeación, en incentivar este tipo de discusiones. Y ese capital, nuevamente, hay que aprovecharlo adecuadamente, y eso no es fácil hacerlo. Estos son solamente los planes, y simplemente dejarles estos 6 elementos que debería tener de manera adecuada la política para que se pueda consolidar y que tenga factores de éxito. La evaluación de los impactos, el escalamiento de los modelos productivos. Hay una gran cantidad de gente que ya tiene una capacidad importante, pero si no escalamos esos negocios, pues se pierde el conocimiento. Esquemas financieros permanentes, unos pueden ser públicos, otros privados, y de hecho por acá pasan discusiones públicas que vale la pena un poco considerar.
ajustes adaptativos basados en evidencia, es decir, permanentemente decir qué está pasando, en qué se puede mejorar la política. El acceso a los mercados, claro, uno diría, uno quisiera y hemos puesto por ahí la internacionalización de la bioeconomía del departamento, eso no es fácil, pero sí, una de las bondades de la política es que podamos llegar a ese punto, ¿no? Yo siempre les he preguntado a los representantes del sector privado que han asistido a los espacios, bueno, pero ¿ustedes qué hacen con sus productos? Entonces nos han dicho, sí, lo sacamos de Miraflores, de Caramar, de acá están, lo vendemos aquí, hay una pequeña parte que se va para Villavicencio, etcétera, pero todavía hace falta mucho para que podamos posicionar los productos de la bioeconomía a nivel nacional. Y a nivel internacional tenemos, por supuesto, una competencia pues gigante. Ezequiel decía ahora, por ejemplo, lo de Brasil. Lo de Brasil es una cosa de una capacidad enorme. Además, ellos incluso tienen un consumo interno de bioeconomía altísimo, altísimo. Y también hay una conciencia. Entonces, yo creo que ese modelo se puede replicar. Con eso cierro, si pensamos en que se pueda replicar ese modelo de conciencia interna y conciencia local, o que incluso ustedes generen un sello. No me voy a poner ejemplos, pero aquí en los departamentos hay unos sellos de unos temas, lácteos y tal. ¿Por qué no nos pensamos un sello de la bioeconomía en el departamento? Para posicionar ese tema y para que siempre que se hable de ese tema, perfecto, eso es del departamento, ¿no? Eso sería muy interesante hacerlo y ya les mencioné un poco lo de la rendición de cuentas. Esto es lo que un poco quería mencionarles, solamente cerrar contándoles que esta es la fase que hemos desarrollado desde agosto hasta acá. Los momentos que vienen son, la política pública la cerramos en unos días, el documento estratégico de política pública se cierra en unos días y empezamos en una proyección del proyecto de ordenanza que vamos a empezar a trabajar con el equipo para que podamos agilizar ese proceso, porque obviamente ustedes tienen los periodos de sesión, etcétera, eso ya es una discusión de ustedes, pero digamos, lo que estamos tratando es como de hacer la relación adecuada entre el documento de política y lo que va a quedar en el proyecto de acuerdo, muy en la lógica de lo que pasa normalmente con este tipo de políticas en el Congreso cuando hay esas famosas audiencias, etcétera, y entonces pues se nutre la discusión del proyecto. Esto es un poco lo que tenía para contarles. Nuevamente mil gracias y desde luego si hay preguntas, comentarios, sugerencias, muy bienvenidos y nuevamente mil gracias por el espacio, por su atención. Sé que no es fácil, pero les agradezco de verdad la atención y sé que esto es un tema que les llega no solamente al corazón, sino saben que es importante porque su atención en esto es fundamental, así que nuevamente, de verdad, muchas gracias. Presidenta. Diputada Ofelia Quitián tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, pues agradecerle a los representantes. ¿Ingeniero? No. ¿No? No soy ingeniero. Bueno, entonces… Tenemos un ingeniero en el equipo ambiental, bueno, por favor, me confirma su nombre para… Bueno, al señor Pablo León y su equipo de trabajo, pues sí tengo una inquietud, se la preguntaba acá ahorita al colega Iván Flores, es ¿cuál fue el aporte? Porque veo que como aliado está la gobernación del departamento del Guaviare, ¿cuál fue el aporte, digamos, económico, social, personal, ¿sí? Para este estudio, para este diseño y para la creación de esta política pública? Eso por un lado. Más que eso, pues me parece muy chévere que se hablan de temas de ancestralidad, como volver a los famosos parteros, creo, hay una parte ahí, pues que uno a veces dice, bueno, ¿y cómo se juega? Aunque sé que para ellos también ya se reconocieron como unos profesionales, digamos, en esa área de la salud, ¿sí? Pero hoy tenemos una gran dificultad acá en el Guaviare, que usted lo decía, porque pues estas políticas son para implementar y me gustaría ver cómo se ha articulado o hasta dónde han llegado ustedes con esta política
en articulación con las diferentes secretarías como la Secretaría de Agricultura, porque aquí lo que más hemos reclamado es eso. Yo hoy puedo decir que el Guaviare ni siquiera cultiva para el autoconsumo. No tenemos esa capacidad, no tenemos esa cultura. Nos gusta más lo fácil, lo ir al mercado a comprar. Es increíble ver que para el campo compran el plátano a los productores del Ariari y lo llevan para las fincas. Y así muchos productos. Cuando pues quizás estaríamos diciendo que es que el territorio no nos sirve para producir algunos productos, pero el plátano, la yuca y algunos productos de la canasta básica familiar se dan aquí, pero no tenemos esa cultura, no tenemos ese amor por lo nuestro, no tenemos ese enfoque, no vemos ese potencial que puede haber en esos frutos amazónicos, que puede haber en el tema de Amazonía, y ayer tuvimos un debate muy bueno aquí en la asamblea, ese potencial que están de moda en otros lados, pero que aquí no, y que si los indígenas no van y los cosechan o no van y los aprovechan más bien y los bajan, pues nadie, ninguno de nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Cuando tenemos un potencial, como usted lo decía, en cosmetología, en medicina, en todo eso que se puede encontrar en estos productos. Pero hoy nosotros no tenemos esa cultura y tampoco nos permiten muchas veces las leyes, porque entonces como somos amazónicos no podemos talar, no podemos hacer esto, no podemos hacer, nos cohíben, o sea, es que el gobierno por un lado nos suelta y por el otro lado nos recoge y nos aprieta, digamos, o nos aprieta con los temas ambientales y todo lo demás. Entonces, yo sí quisiera, por ejemplo, que los mercados campesinos se vieran los resultados, porque harta plata que sí se gasta en estos mercados campesinos, y yo he sido crítica acá y le he dicho muchas veces al director del IFEC, le he dicho siempre son los mismos con las mismas, siempre. Ahora ya vemos que como la gente quizás está perdiendo como esa credibilidad en estas actividades, pues vemos gente es del comercio acá rebuscándose en los mercados campesinos, cuando no debería ser así. El mercado campesino, y no quiero decir y no estoy en contra, digamos, de esas oportunidades comerciales para algunas personas que tienen ese momento, pero un mercado campesino es para que, su nombre lo dice, mercados campesinos, para que el campesino saque y venda su producto y se vaya creando esa conciencia de consumir lo nuestro, pero también de que hay que cultivar, porque en estos días me decía alguien, y es que el futuro va a estar en el campo y realmente va a ser así. O sea, nosotros no estamos visionando y no estamos enfocados hacia que el futuro va a estar en el campo cuando se nos agote el agua aquí, cuando se nos agoten ya los pelados, los hijos de nuestra gente campesina ya no quieren estar allá porque no ven el lucro económico, y donde no hay lucro económico nadie quiere estar, todos queremos tener una calidad de vida. Entonces, quizás hay que buscar que esta política pública que hoy usted nos está dejando acá, pues que no sea solamente pensar en proyectos y en cómo vamos a legalizar el recurso sin tener un impacto social, económico en la calidad de vida de los guaviarenses y de nuestros habitantes de esta Amazonía. Entonces sí me parece bueno, pero sí me gustaría como mirar hasta dónde ustedes también han articulado con todas las otras políticas públicas y con el plan de desarrollo que está actualmente y con el que va a venir, que quizás va a ser de la misma casta política, pero que tiene mucho que ver un plan de desarrollo con el otro para poder avanzar y para poder crecer y encontrar el punto de equilibrio y encontrar resultados que impacten a favor de la economía y de las bioeconomías que hoy están tan de moda también hablar en todas las entidades, sobre todo en estas zonas que nos caracterizamos eso, con esas bioeconomías, con ese tema ambiental, con ese tema de todo lo que está a nivel mundial de moda, pero que a veces uno pasa a creer que no son más que palabras bonitas, que no son más que
momentos de euforia y efervescencia, pero que si vamos a la realidad, si sentamos y nos ubicamos aquí en el departamento del Guaviare, hoy podemos decir que no se ha cumplido nada de eso. Hoy podemos decir que de todas las políticas que tenemos no se cumplen con el objetivo con que se crearon y quizás es por falta de interés o quizás por falta de herramientas que no tenemos acá en el departamento. Pero sí quiero felicitarlos, no es fácil uno sentarse a elaborar una política, no es fácil llegar a articular todas esas políticas con esta otra política porque tienen visión, tienen objetivos diferentes, tienen miradas diferentes que quizás si uno logra articularlas, pues tendrían que aterrizarse y unirse para poder generar el impacto que ustedes están proyectando tener con esta política pública. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Mauricio Acosta. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Yo quiero principalmente felicitar al señor gobernador hoy en su cumpleaños por el liderazgo que ha tenido en el departamento y demuestra que a través de la gestión del equipo de la Dirección de Planeación, quien saludo a la distancia al doctor Brian y hoy como encargado de esta cartera el ingeniero Oscar, y a todos los funcionarios que acompañan la Dirección de Planeación. Haber hecho la gestión para que el Banco Interamericano de Desarrollo a través del gobierno suizo y del programa WIPS-Contact nos apoyaran en el departamento para la elaboración de este documento que a grandes rasgos la exposición del doctor Pablo pues ya nos manifiesta que a un corto y a mediano plazo, pues el departamento que hoy es amazónico y que ayer precisamente con algunos líderes altamente activistas en la defensa de la Amazonía, pues hablábamos precisamente de varias cosas que hoy debieron de haber participado acá en esta socialización. Documento que articulará como materia base o como base raíz los diferentes planes de desarrollo a futuro y que entendiendo que un gobierno que le preste atención, pues se va implementando ese desarrollo, esas políticas. Entonces, agradecerles la intervención el día de hoy. Ahí queda, digamos, ya elaborado un documento que estará analizado nuevamente aquí en la Asamblea para que se convierta en ordenanza y de ahí en adelante pues la limitante siempre, la negativa siempre es el presupuesto para darle cumplimiento a las diferentes metas y programas y lo que allí se fije para el desarrollo, ¿no?, de esas actividades. Nuevamente agradecerle al equipo profesional de la Dirección de Planeación y a usted también, doctor Pablo, por el acompañamiento al departamento del Guaviare. Tiene la palabra el diputado Carlos Iván Flores Ruiz. Gracias, presidenta. No, doctor Pablo, gracias por la presentación y al equipo que lo acompaña y al equipo de planeación. No, yo no voy a referirme mucho porque nos veremos las caras muy pronto. La Comisión Tercera le corresponde esta clase de proyectos y con la diputada Ofelia y con el diputado Reinaldo pues estamos en la Comisión Tercera. Allá llegará el proyecto y ya vamos a tener la posibilidad de desglosarlo, desnudarlo completamente para poder tener los elementos normativos y legales para que avance como ordenanza del departamento. Simplemente reconocerles la visión que tiene el proyecto, agradecerles a ustedes por apoyar esa clase de iniciativas con el gobierno departamental y obviamente pues pienso que acá es muy técnico, ¿no? Hay muchos nuevos conceptos que logra apuntar
me voy con el de bioeconomía a ver cómo lo dijeron esta semana de pasión que va a empezar y llegar con esos, pues sí, son nuevos elementos, nuevos vocablos que llegan a ser parte del discurso que vamos a tener en estos próximos meses con este proyecto. Entonces, sí, me voy con bioeconomía a ver qué va a pasar. Agradecerle simplemente ese trabajo importante que hace con la gobernación del Guaviare y con su equipo, y pronto nos veremos. Vale que sí. Gracias, presidenta. Diputado Alexander García. Gracias. Saludar a todo el equipo de planeación departamental que nos acompaña, al ingeniero Oscar, que hoy hace las veces de encargado de planeación. Doctor Pablo, muchísimas gracias por ese informe, que es básicamente lo que usted hoy nos está brindando aquí. Es un documento que veo que tiene un estudio técnico, un estudio, digámoslo, también de región, del contexto de nuestra región, digámoslo, todo el tema del contexto ambiental, socioeconómico de la región. Es un documento que, como lo decía mi colega Iván, pues vamos a estar revisando, estudiando. Creo que con un previo aviso hoy llega para nosotros poder trabajar sobre una política pública de desarrollo económico sostenible para el departamento del Guaviare, y que creo que así debe ser. Antes de que se presente el proyecto como tal, nosotros tener un tema de esos estudios claros, que además lo que veo es que creo que en un ejercicio muy juicioso de planeación departamental han contratado o han firmado un convenio con la consultoría que es la suya, doctor Pablo, que creo que eso es apenas lógico para tocar un tema de una política pública en un proyecto de ordenanza que, diría yo, es uno de los más importantes en el contexto de planificación de todo lo que concierne con nuestro desarrollo en el departamento del Guaviare. Más adelante pues vamos a tener ya un documento, digámoslo, claro para poder trabajar sobre él como diputados, y obviamente un trabajo muy importante que tiene que realizar esa comisión tercera, que creemos que es por donde entra esta iniciativa para ser debatida aquí en el Pleno de la Corporación. Más adelante me gustaría que me hicieran llegar también cómo está relacionado el convenio con la consultoría, cuál es el convenio como tal, cuáles son los parámetros que se dieron para hacer esa consultoría, y me parece apenas lógico que podamos tener ese documento base, que a grosso modo lo que vemos es que es un documento que tiene su trabajo y tiene su estudio, y de ahí tendremos nosotros los insumos y los argumentos para poder proceder a hacer un buen ejercicio de debate y de aprobación aquí en la Duma departamental. Entonces, agradecerles por ese documento que hoy nos dejan plasmado acá. Esperamos que nos hagan llegar el documento de forma física para poder tenerlos en cada una de nuestras curules y poderlo mirar más a fondo y poder sacar unas conclusiones importantes para el debate de dicho proyecto que ya se avecina a llegar a la corporación. Entonces, muchísimas gracias. Dejo por ahí, señor presidente. Bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Segundo, porque el doctor estuvo acá rindiendo un informe importante sobre esta política, que digamos que uno escucha y se emociona mucho y se va al territorio y como que sí, pero ojalá Dios quiera esta política haya voluntad administrativa y le podamos inyectar recursos para que obtenga un feliz resultado a beneficio de nuestras comunidades, porque esa es la tarea siempre de las políticas públicas. ¿Algún compañero diputado solicitó la palabra?
No. Entonces creo que, doctor, pues le cedo la palabra para que le responda a los diputados y ya continuaremos con el Listo, desarrollo. Perfecto. No, desde luego, si ustedes están emocionados, eso es como lo que queríamos, no solamente encontrar esa voluntad como lo hemos encontrado con el equipo de planeación, era una de las preguntas de la diputada, porque es que para poder desarrollar esto uno requiere un acompañamiento institucional, es decir, hemos estado en otras instancias donde ese acompañamiento no se da y es muy complicado, porque pues eso genera problemas, inconvenientes, no está uno en los espacios. Hemos tenido la posibilidad con el equipo de planeación estar en todas las instancias, en todos los comités, conocer los planes de cada una de esas instancias, analizarlos, considerarlos, incluirlos en el documento, reuniones virtuales, presenciales. Entonces eso nos da tranquilidad que de lo que tenemos es el estado de los avances en muchos temas que hay en el departamento. Entonces eso digamos es como una cuota de éxito para eso. Nosotros para la pregunta de la diputada tenemos reuniones cada 15 días. Diputado, nosotros tenemos un acuerdo directamente con el BID, nosotros tenemos un acuerdo de consultoría con el BID, con recursos del BID que son de cooperación, y básicamente todo el equipo de planeación pues ha estado en seguimiento del acuerdo, y como le decía, pues tenemos reuniones específicas cada 15 días exactamente de seguimiento entre el BID, la gobernación y nosotros. Entonces digamos que eso realmente ha funcionado muy bien y eso para nosotros nos da mucha tranquilidad, como les decía, de contar con los instrumentos oficiales, de estar en estos espacios como estos, etcétera. Digamos, la agenda que hemos tenido en estos días ha sido muy nutrida precisamente por esa participación y por el involucramiento de planeación, y también por el norte que nos han establecido, que eso es la lógica para el desarrollo de estos trabajos. Incluso, por ejemplo, usted me preguntaba, diputada, por el tema ancestral. Ahí hemos estado un poco hablando con todas las comunidades indígenas en el tema, entendiendo un poco, y el diputado también decía del concepto de economía. Fíjense que uno de los representantes de las comunidades nos decía, es que nosotros hacemos bioeconomía desde siempre, doctor. Y eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo en la lógica, y él nos explicaba cómo esa comunidad hace bioeconomía. Entonces fíjense la importancia, no solamente de contar como siempre, la inclusión, etcétera, sino de entender ellos están diciendo, nosotros ya hacemos eso. Y eso es es el capital, como yo les decía, con el que ustedes tienen que trabajar, y eso es muy importante. Hay absoluta apertura, unas discusiones supremamente interesantes, y realmente aunque es un concepto novedoso y tiene muchos términos técnicos y todo el tema, las diferentes comunidades han expresado cómo les genera y cómo les genera como motivación la innovación. Y eso creo que también hay que sacarle todo el provecho posible, porque es darles una cuota de responsabilidad a ellos frente a lo que viene. Si aquí no estamos todos en este barco, pues mal. Y lo de planes de desarrollo que mencionaba la diputada, absolutamente. Nosotros tenemos que trabajar en que esto afecte positivamente, en el buen sentido de la palabra, los planes que vienen. Yo insisto con la discusión pública. Si en la discusión pública no ponemos permanentemente el tema, pues no nos va a permear los demás instrumentos. Entonces eso tiene que estar acá. Eso es un cambio de mentalidad, y ustedes ahí van a ser fundamentales para ese cambio de mentalidad, porque ustedes también lo generan. Ustedes decían un poco la discusión que tenían en estos días y incluso la discusión de ayer, y eso es un concepto de cambio de mentalidad muy importante. Ahí hay unos conceptos absolutamente fundamentales que la gente los entiende y hay que ponerlos en la lógica de la discusión ciudadana. Así que eso es como lo más clave del proceso. Y solamente cerrar mencionándoles que este documento, que no lo mencioné, tiene 6 personas tenemos 6 personas dentro del equipo. Uno es un ingeniero ambiental, otro es una persona experta en administración pública y hacienda pública, el otro es un experto en productividad,
tenemos una experta en monitoreo de evaluación en todo el esquema de seguimiento que ustedes vieron, y yo que coordino el proceso. Ese es el equipo de trabajo que hemos establecido para ese, y nos ha acompañado también aquí desde el territorio Héctor, que es la persona que nos ha ayudado con el diálogo participativo, la relación con la gobernación, la relación con las instituciones, con todos los sectores. Ese ha sido como el equipo que no se los mencioné. Nuevamente mil gracias y les agradezco, y seguro que nos vemos, diputados, ojalá podamos vernos pronto, y súper abiertos al apoyo que necesiten, y realmente con nosotros en los demás proyectos que tenemos, súper interesados también en poder apoyar estos procesos aquí en el Guaviare. Así que mil gracias por su atención nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su intervención y por su aclaración a las preguntas realizadas por los señores diputados. Señores diputados, estamos en el quinto punto de intervención del profesional en el tema de la política pública de bioeconomía. Bueno, entonces, señora secretaria, pues ya se hizo las intervenciones, continuamos con el desarrollo del orden del día, señora secretaria. Sexto, lectura y análisis de correspondencia. Inírida, 26 de marzo del 2026, señora María Janet Cárdenas Linares, presidenta Asamblea Departamental del Guaviare, asunto solicitud de información sobre la inclusión, reglamentación y recaudo del impuesto de timbre vehicular en los estatutos de renta departamental. Cordial saludo en atención a los principios consagrados con la Constitución Política de Colombia, particularmente en su artículo 2, según el cual son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Carta, así como facilitar la participación ciudadana y asegurar un orden justo. Se enmarca la presente solicitud. De igual forma, el artículo 79 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, imponiendo al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para el logro de estos fines. En concordancia con lo anterior, la Ley 99 del 93 creó el Sistema Nacional Ambiente SINA y definió las corporaciones autónomas regionales como entes encargados de administrar dentro de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, proponiendo por su desarrollo sostenible. En virtud del artículo 34 de la citada ley y del acuerdo corporativo CDA 004 del 2023, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA ejerce autoridad ambiental en los departamentos del Guaviare, Guainía y Vaupés, liderando la gestión de políticas, planes, programas y proyectos orientados a la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales. En desarrollo de sus funciones legales, las cuales comprende actividades de planeación, normalización, asesoría, administración, ejecución, investigación, educación, control y seguimiento, esta corporación requiere información relevante que permita fortalecer la gestión ambiental en su jurisdicción en armonía con los principios de coordinación y colaboración entre entidades públicas. Asimismo, los estatutos de renta departamentales constituyen el instrumento normativo mediante el cual se regulan las fuentes de ingreso de los departamentos, así como su administración, fiscalización, recaudo y control, incluyendo los tributos que pueda tener incidencia en la gestión ambiental. En este contexto y en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 99 del 93, particularmente en su artículo 46, numeral 6, respetuosamente solicito a esta honorable Asamblea Departamental se sirva a informar a esta autoridad ambiental lo siguiente. Primero, si en sus respectivos estatutos de rentas departamentales se encuentra contemplado el impuesto de timbre vehicular
En caso afirmativo, se solicita indicar de manera clara y con sustento jurídico la reglamentación vigente del impuesto, el mecanismo y procedimiento de recaudo, el reporte detallado de los ingresos obtenidos por este concepto durante los últimos 5 años correspondientes a la vigencia 2021, 22, 23, 24 y 25. La información solicitada resulta fundamental para el cumplimiento de las funciones de esta corporación y para el fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental en la región. Atentamente, Óscar Javier Vargas Urrego, Director General CDA. Señora Presidenta, se ha leído la correspondencia radicada en la Secretaría de la Corporación. Sí, señora secretaria, por favor, démosle con desarrollo al orden del día. Punto 7, proposiciones y asuntos varios. Mis queridos diputados, nos encontramos en el punto de proposiciones y asuntos varios si desean hacer alguna intervención. Entonces, al diputado tiene la palabra. Gracias. No, solo para acordar o aclarar, el martes tenemos sesión. Sí, señor diputado. Acá no tengo, este martes, sino el otro, después de Semana Santa. 9 de la mañana, 9 o 7 de la mañana. El día martes tenemos citada a la secretaria de Educación para rendir un informe sobre el Fondo FES. Fue citada a las 9 de la mañana el 7 de abril, eso es un martes, para que no se nos olvide, señores diputados. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, señores, continuamos en el punto de proposiciones, asuntos varios, diputados. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Señora secretaria, por favor, continuemos. Punto 8, cierre. Señora Presidenta, voy a hacer llamado a lista de los honorables diputados. Diputada Maydelicet Acevedo Laguna. Presente, señora secretaria, feliz día para todos. Diputado Edgar Mauricio Acosta. A todos un excelente día y presente, secretaria. Diputada María Janet Cárdenas Linares. Presente, señora secretaria. Diputado Carlos Iván Flores Ruiz. Presente, querida secretaria, para todos un feliz fin de semana y feliz semana de pasión para todos. Diputado Alexander García Rodríguez. Una feliz Semana Santa de reflexión y el martes 7 nos vemos aquí. Muchísimas gracias y presente, señor. Diputado Lucas Martín Vaca. Señora secretaria, un feliz día para usted, para cada uno de los colegas diputados, presente. Diputado Reinaldo Pulido Rangel. Un resto de día maravilloso, bendecido por Dios para todos, presente, doctora Julia. Diputada Ofelia Quiteán Romero. Señora secretaria, presente y un resto de día maravilloso para todos. Dios nos bendiga. Diputado William Ramírez Villegas. Coleguitas, pedirle a Dios Todopoderoso que los colme de bendiciones en sus actividades, éxitos en este resto de día. Presente, secretaria. Diputado Nicanor Valencia Vera. Agradeciendo a Dios Todopoderoso una vez más por permitirnos el día de hoy cumplir con nuestra labor, pedirle humildemente por todas aquellas personas que pasan diferentes necesidades, para que tienda su mano, les ayude a salir adelante y pedirle que nos permita esta Semana Santa compartir en familia, con los amigos y también regresar aquí el 7 de abril con la bendición de él a las 9 a.m. Gracias a todos los presentes, a los que nos acompañaron en las diferentes redes sociales. Presente, secretaria. Diputado Miguel Ángel Velosa Moya, está designada la reunión en la vereda El Progreso del municipio de Calamar, Guaviare, como se encuentra en la resolución número 020 del 26 de octubre del 2026. Señora Presidenta, contestaron a lista 10 diputados de la Honorable Asamblea Departamental.
Sí, señora secretaria, siendo las 10:15 de la mañana, damos por terminada la sesión del día de hoy. Bendiciones para todos.